Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Estoy tan emocionada hoy porque ustedes saben que cuando hay personas que se destacan por sus logros, pero que también tienen autismo y quieren hablarme a mí, yo no veo la hora de hablar con ellos porque aprendo tanto de cómo celebrar las diferencias y también aprendo un poco sobre cómo está pensando mi propia hija. Y hoy tengo de invitada, a Ainhoa Castaño. Bienvenida, Ainhoa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper feliz de tenerte acá. Yo quiero explicarles a ellos cómo yo te conocí. A mí, tú tienes un podcast, ¿verdad? Con varios compañeros. Creo que es dirigido por el doctor Abraham Arenas, ¿cierto? Correcto. Y hay varias personas dentro del espectro autista, dentro de ese podcast, que hacen entrevistas. Y yo te conocí en ese podcast y yo quedé muy feliz de conocerte. Le dije a Abraham, yo quiero entrevistarla en mi podcast porque eres brillante, porque tienes una manera de pensar que me encanta. Y para que ustedes tengan una idea, estamos hablando con una chica, sí, tú tienes autismo, pero aparte tienes tantas cosas más, no eres tu autismo. Sí, ahorita vamos a conversar un poco más sobre esa parte, pero yo tengo que leer lo que esta muchacha está estudiando porque no me da la cabeza ni para memorizármelo, ¿ok? Ingeniería informática y ingeniería electrónica de telecomunicaciones. Se ha ganado un montón de premios. O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué es esto que estás estudiando? Vale. Ingeniería informática, supongo que más o menos todo el mundo se hace una idea. Ordenadores, programar. Yo me especializo más en todo lo que es hardware. O sea, cómo es un procesador, cómo funciona, cómo hacer diseño de ese hardware. Y luego, por otra parte, ingeniería electrónica de telecomunicaciones es... Bueno, todo el mundo tiene un router en casa. Ajá. Que es lo que hace que tú te puedas conectar a internet y demás. El wifi. Sí, un ingeniero en electrónica de telecomunicaciones es el que se encarga de diseñar ese router, el que se encarga de, por ejemplo, hacer filtros para que puedas conectarte a internet, un poco todo lo que es esa parte de electrónica relacionada con telecomunicaciones. Wow. Un poco resumidamente. A mí me encanta. Ainhoa, vamos a echar para atrás el tiempo. ¿Tú qué edad tienes ahorita? Yo ahora tengo 21 años. 21 años. ¿Está bien si hablamos un poco sobre el autismo y tu vida como niña? Sí, claro. Yo quiero, porque yo sé que tú ahorita, cuando hablaste conmigo, me dijiste, yo tengo de propósito, ya yo quiero empezar a compartir un poco más en redes sobre el autismo para concientizar a la gente, para que tomen conciencia. ¿Cuándo tú te enteraste que tenías autismo? Vale, yo me enteré a los 17, pero yo lo sospechaba desde los 11 años. ¿Por qué? Cuando yo iba primero de la ESO, que eso, Espera, que se está congelando. primero de la ESO es el equivalente a... Espera, Ainhoa. 12 años, sí. Espérate, se me congeló toda la respuesta. Está bien. Vamos a empezar de vuelta. Vale, Tú te enteras a los 11 años que tienes autismo. A los 17. No, tú te enteras a los 16. 17. A los 17. Pero tú sabías desde los 11 años o lo intuías. Sí. ¿Por qué? Porque cuando iba primero de la ESO, que se correspondería a la edad de 11, 12 años, un profesor me recomendó que me leyese un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Ajá. Entonces... Me encanta, yo fui a ver la obra. ¿Sí? Pues yo me lo leí y era la primera vez que me identificaba con el protagonista de un libro. Digo, es que entiendo cómo piensa, entiendo por qué hace las cosas. Y se me hizo por primera vez un protagonista normal, que pensaba como yo y que veía el mundo como yo. Con diferencias, obviamente. Y entonces, claro, luego leí que estaba en un centro de educación especial y puse a investigarme sobre el libro. Y ahí fue cuando descubrí lo que era el autismo. Que obviamente con 11 años, leyendo todo lo que hay por internet, me asusté bastante. Y dije, no, pero ya tenía el rum rum. Y luego ya con la edad fui haciendo... O sea, ya sabes, cuando eres pequeño te relacionas principalmente con la gente de tu colegio, de la gente de tu clase, pero me empecé a relacionar con gente de fuera y siempre acababa haciendo amigos autistas. Los cuales siempre me decían, oye, deberías mirarte el autismo, porque eres bastante autista. Y entonces... ¿Qué cualidades tú tienes? Lo miré. ¿Qué cualidades tienes tú y consideras tú
te tienen dentro de un espectro autista. ¿Cómo eres? Yo, ¿Qué haces? ¿qué hago? Es que es la forma de ver el mundo. Descríbemelo, si puedes. Es que es complicado porque no acabo de entender cómo lo veis vosotros, pero por ejemplo, me he fijado que las personas que no son autistas se fijan más en lo global y yo me fijo bastante más en el detalle. Ok. Por ejemplo, estoy mirando, por ejemplo, tengo muchas cosas en la mesa ahora mismo, pero yo, por ejemplo, tengo el foco en mis pinta uñas. En concreto el que tengo este de aquí, que me encanta, que es de color gris y es el que lleva ahora mismo las uñas pintadas y en mi foco de atención está en ello. En cambio, las personas que no son autistas es como que está todo más disperso. Veis más lo global. Yo una vez termino de analizar a detalle ese pinta uñas, me paso a el siguiente pinta uñas o miro la botella de agua que tengo al lado. Eso es un poco lo que puedo... Como un hiperfoco. Tampoco. Porque hiperfoco si no me pudiera salir de ahí y estuviera completamente concentrada en ello. Yo estoy concentrada en la conversación que estamos teniendo, en demás. Es que yo, por ejemplo, de todo lo que estoy viendo en tu imagen, solo me estoy fijando los auriculares. Ok, pero el resto entonces en vez de ver todo... Pero eso, estoy fijada en eso. Perfecto. Cuando tú te leíste el libro, ¿qué aspectos de Christopher son los que con los que tú dijiste, yo soy igual a él? ¿O te identificaste? El no entender lo social. Porque yo, por ejemplo, que eso también en las personas... Cuando muchas veces reconozco que una persona es autista porque veo a una persona que está siguiendo las normas sociales, pero que las está siguiendo, que visiblemente se nota que no sabe qué está haciendo. En el sentido de que sabe que está haciendo lo que los demás están haciendo, pero que no acaba de entender qué está haciendo. Es un poco lo que me pasaba a mí, lo que veía en el libro. A diferencia de Christopher, más o menos me he conseguido aprender las normas sociales, aunque no las entienda. Y sé disimular que me las sé y que las entiendo y que las sé aplicar de forma innata. Pero no es algo que a mí me salga de forma innata. Y eso fue algo que lo vi bastante en Christopher. También la forma de redactar. Sobre todo cuando, no quiero hacer spoilers, pero en cierta parte que se pone bastante nervioso por un descubrimiento que hace, la forma de redactar me recordaba mucho a cuando cuando me ponía nerviosa, que ahora sé que es cuando estoy en burnout. Y me recordó mucho a eso. No sé, el libro está bastante bien escrito. No digo, ya fuera de lo que representa del personaje, de que el personaje está bien hecho y demás, el cómo está escrito. Ok. Cuando tú haces este famoso masking, ¿verdad? ¿Sientes que haces este masking, que estás en un ambiente social y tienes que actuar de una manera que no te viene natural? ¿Cómo te afecta en tu vida? Vale, esto se hace en metáforas informática. Ok. Vale. Porque la mayoría de mis amigos son de la carrera y se lo suelo explicar con temas de librerías y demás de informática, así que voy a intentar hacerlo para los no tan frikis. Básicamente es como que de forma innata vosotros sabéis cómo os tenéis que comportar, cómo la gente espera que os comportéis y qué emociones tienes que estar expresando facialmente y corporalmente y qué emociones está expresando la otra persona. Lo hacéis como, para mí, de arte de magia. Hacéis así y dices, no, sí, esta persona está triste. No lo sé, es mi intuición, yo sé que está triste. Yo eso lo tengo que procesar. Cuando estoy hablando con otra persona y quiero hacer masking, que muchas veces me sale solo ya por costumbre, me estoy fijando y estoy controlando constantemente cuál es mi postura corporal, qué expresión facial estoy teniendo, qué expresión facial está teniendo la otra persona, cómo está moviendo las manos, qué gestos, qué posturas tiene, si tiene los hombros más levantados, si tiene los hombros más abajo, incluso qué músculos de la cara están en tensión o en distensión, porque eso también influye en la expresión facial. Porque no es tan simple como la cara que te ponen de ¿esto qué es? ¿Es una persona sonriendo? No, depende depende de la sonrisa, o sea, depende de los músculos de la cara que estén apretados, significan muchas cosas. Entonces, claro, yo estoy procesando constantemente esto. No me sale de forma innata. Entonces, yo acabo cansadísima. Yo después de una reunión social de 2, 3, 4 horas,
yo no sirvo, o sea, lo único que hago al llegar a casa es dormir, descansar Wow. y quizás al día siguiente o a los 2 días ya vuelvo a tener un mínimo de estar descansada. Wow. Pero Y eso es seguramente eso. también pero te afecta la felicidad tener que hacer este tipo de trabajo. Sí, porque me cansa y me hace no hacer otras cosas. No me malinterpretes, me gusta socializar, soy una persona bastante extrovertida y a la que puedo, de fiesta no tanto porque me molesta bastante el tema de discoteca, luces, sonido y demás, pero a la mínima Ujú. salgo con mis amigos, me voy a un bar, hago vida de 20 años, de 20 ¿sabes? Pero Claro. me gusta cuando con la gente en la que estoy no tengo que estar, o sea, puedo socializar a mi manera. Finge. Claro, que ellos entienden Exacto. que capaz si está triste tu amiga, te lo puede decir mejor. Sí. Oye, O no sea, tú les eso. das herramientas a tus amigos Sí, yo les para que te la explico. hagan la vida más fácil. Sí, obviamente, yo les explico y también yo siempre lo digo. Yo soy una persona muy vocal. Cuando voy a ser triste, voy a decir que estoy triste. Cuando estoy feliz, voy a decir que estoy feliz. Espero lo mismo de ti, porque no me voy a enterar. Bien. A Entonces ver, ahí puedes ser social con gente que te sí. entiende. El que es problemático, por ejemplo, o sea, yo tengo pareja, se llama Sergi, Ujú. vivimos juntos. Y claro, tener una relación de pareja por todo el tema afectivo con una persona que tiene dificultades a la hora de Espérate, detectar emociones, perdón, se ha cortado. ahí no, empieza de vuelta. Sí, se Vale, cortó, empieza de vuelta. Yo tengo pareja. Ujú, vale, yo tengo pareja, vivimos juntos, se llama Sergi y es muy ujú. comprensivo, pero por su parte muchas veces, por ejemplo, si estamos hablando de algún tema un poco más sensible, el hecho de yo no poder identificar qué emoción está teniendo, porque si no eso me sobrecarga bastante, o estar muy centrada en él, en las emociones que está teniendo y demás, que no es malo y está bien, no sé si me explico, pero a Claro, nivel afectivo a veces causa problemas. En claro, relaciones de porque amistad, dime. él necesita Exacto. algo que no está recibiendo. Sí. O sea, no tanto recibir, sino que ya problemas saben porque yo expreso las emociones de forma distinta. Claro. O sea, el problema en el autismo considero yo que no es tanto que yo no entienda las emociones, sino que yo las emociones las vivo de una forma distinta y las proceso de ¿Cómo una las forma ves? distinta. Y las ¿Cómo expreso distinto a la dirías? persona. ¿Cómo dirías que las ves y las sientes y las expresas? Yo, por ejemplo, la felicidad, lo que no me sale es sonreír. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy contenta, estoy feliz, me lo estoy pasando bien. A mí lo que me nace es moverme más. No sé si te fijas que desde que hemos empezado el podcast, cada vez gradualmente me estoy moviendo más. Ok. Eso es Entonces, emoción. En cambio, normalmente las personas que no son autistas, al donde he llegado a entender y cuando he preguntado lo que me han contestado, es que están más sonrientes. También he notado que yo específicamente tengo bastante introspección por el cuestionarme tanto cómo me estoy sintiendo y cómo se están sintiendo los demás. Que muchas veces cuando intento hablar esto con otras personas para intentar averiguar cómo funcionan las emociones, en el mundo neurotípico no me saben contestar. Porque la gente no se plantea estas cosas. qué bueno lo que acabas de decir. Es como, espera, déjame hablar. Ujú. Es como tener conciencia de ti a todo momento, Ujú. porque así te ha tocado para sobrevivir el mundo y también tener conciencia de todo el mundo a tu alrededor. Sí, de hecho me choca cuando, porque alguna vez, bueno, yo estoy en bastantes grupos de autismo en general y hay bastantes Ajá. grupos con padres y a mí siempre me choca cuando algún padre me ha contestado de, pero tú eres consciente de lo que te rodea y es como, soy más consciente que tú seguramente por Claro, lo que todo lo sabes que lo me que fijo. pasa, sabes lo que pasa. Muchas personas con autismo no son verbales, Ainhoa. Exacto. Y hay veces que yo, por ejemplo, Raquel, que ya es verbal, aún ahora, hay veces que yo capaz no me está escuchando, no sé si me captó. Ya con el tiempo he entendido que Raquel todo lo escucha, todo lo entiende, pero es una pregunta válida de muchos padres que tenemos hijos que no nos hablan. ¿Tú dirías que las personas con autismo, verbales o no verbales, están presentes y anuentes aunque no te estén mirando, aunque no te estén hablando? Yo creo que sí. A ver, que también depende cada caso, pero yo considero que sí.
Sobre todo, es que lo dicho, yo creo que se traduce en que las personas neurotípicas os expresáis de una forma y las personas autistas de otra. Yo, por ejemplo, no tengo tantos problemas de comunicación ni malentendidos al expresarme y demás con personas autistas como los tengo con personas que no lo son. Creo que, de hecho, se hizo un estudio, ya te lo pasaré si lo si lo encuentro, que es, que era hacer, ¿sabes el juego del teléfono roto? Sí. Se hizo con personas autistas y personas no autistas y luego un grupo mixto. El grupo de personas autistas y el grupo de personas exclusivamente no autistas no tenían problemas a la hora de transmitir el mensaje. Sufrían variaciones, pero no tantas. El problema estaba cuando mezclaban a las personas autistas con las no autistas. ¡Qué impresionante! Claro, porque son dos modos de comunicarse diferentes. Exacto. Y tienen que aprender. O sea, ¿qué te gustaría a ti que las personas neurotípicas entiendan de las personas con autismo para empezar a cerrar esa brecha de comunicación que tenemos? A mí lo que me gustaría que entendieran es que si a ellos les parece, o sea, si ellos no me entienden, yo tampoco a ellos los estoy entendiendo, yo tampoco los entiendo. O sea, porque creo que falta entender eso, la gente que no es autista no entiende a las personas autistas, pero es que las personas autistas muchas veces no entendemos a las personas no autistas. ¿Cómo empezar a entenderlos? Hablando, comunicando y explicando. Yo he tenido mucha suerte de en casa con mis padres, mi hermana, mi familia en general y mis amistades, cuando he tenido dudas, he podido preguntar abiertamente de, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Y por qué os comportáis eso? O, por ejemplo, ¿por qué tengo que darle un beso a todas las personas cuando me las encuentro? O si acabo de ver, si vi ayer a mi abuela, ¿por qué tengo que saludarla con 2 besos? ¿No tendrá más sentido hacerlo si hace más tiempo que no la veo? Cosas de esas, el poder preguntar, el poder de eso. De hecho, te quería preguntar, tú, por ejemplo, ¿cómo notas que tú expresas el entusiasmo? Yo he dicho que moviéndome mucho, pero tú. Yo, sin duda, una sonrisa y me pongo un poco hiperactiva con las palabras. Vale. Si yo estoy entusiasmada, la gente no, es como que espera, Miriam, espérate, soy como un tornado que voy hacia adelante y quiero ya y quiero hablar ya y hablo rápido. Así es como yo siento que estoy entusiasmada con algo. Cuando soy como un tornado que va hacia adelante. Yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, yo no estoy anuente de los momentos en los cuales Raquel capaz no entiende mis emociones o no me entiende. Capaz Raquel en este momento, sí hay momentos en el cual pregunta, mamá está enojada. O sea, sí puede llegar a preguntar lo que no entiende, pero no siempre. ¿Tú crees valioso para cuando son niños que todavía no pueden preguntar tanto o son personas no verbales, que nosotros los padres pudiésemos explicarles, como decirles, Raquelita, quiero que cuando entres saludes porque al saludar tu abuelo se va a sentir muy bien y feliz contigo, por ejemplo? Sí, correcto, el explicar, porque las personas autistas seguimos las normas que consideramos lógicas y que entendemos y que le vemos una razón. El por qué sí no suele servir. Si tú explicas los motivos y si la persona autista no lo entiende, lo debates, lo debates, lo hablas, lo comentas, y dejas que te haga preguntas las que necesite, va muy bien. Otra cosa también para el tema de emociones, que me acaba de venir a la cabeza, y eso lo hace bastante mi pareja, es que cuando él quiere que yo me entere de una emoción, o me la dice de, mira, ahora mismo me siento así, o muchas veces, que eso lo suele hacer con las emociones positivas, me las expresa y se expresa de la forma en que yo lo haría. Por ejemplo, si está muy contento, da saltitos y aletea un poco, que es lo que suelo hacer yo cuando estoy contenta, para que entienda que estoy contenta. Por ejemplo, eso lo hace mucho cuando le doy regalos. Ay, ok. Porque así yo entiendo que él está contento. Porque él sí me está sonriendo. Digo, ¿pero te ha gustado? No, sí, mucho. Y digo, pero es que yo no veo que le está gustando. Ok, entonces imitar un poco como ellos son. O sea, por ejemplo, sí. Raquel todos los días viene y me pregunta, todos los días, o sea, yo tengo mi propia idea de por qué Raquel me pregunta esto, pero te voy a preguntar a ti, vale. ¿Por qué tú crees que Raquel me pregunta esto?
todos los días, múltiples veces. Mamá, ¿qué noticias tienes? No sé exactamente cómo es tu hija, pero yo hago algo similar con mi madre y es porque me apetece escucharla y hablar con ella. Yo lo que le pregunto es, ¿y qué te cuentas? A mi pareja también se lo hago y me acuerdo al principio, con él era un ¿cómo estás? Y entonces era como un, a ver, me has preguntado 5 veces en 5 minutos cómo estoy. No ha pasado nada nuevo, no tengo una emoción distinta, ni tengo noticias, ni nada nuevo. Pero simplemente es que queremos hablar. Me encanta esa explicación. ¿Sabes por qué me gusta esa explicación? Porque yo le digo a Raquel, a ver, ¿qué noticias quieres? Y siempre que le contesto eso, se da la media vuelta y se va. Entonces, el otro día le digo, ok, debe ser que Raquel quiere emocionarse por algo, o sea, quiere conversar sobre algo. Entonces me dice, mamá, ¿qué noticias tiene? Le digo, mira, no tengo ninguna noticias nuevas, pero ¿quieres hablar del viaje que vamos a hacer a Las Vegas? Sí, eso quiero. Entonces lo que ella estaba buscando es, ya sabe las noticias que tiene, simplemente quiere hablar del tema para seguir emocionándose. Sí. Impresionante. Mira, pero mira esta cosita. ¿Sabes cuántas personas con niños con autismo no entienden el porqué de las cosas? Y toman una conversación con una persona como tú para decir, es que, ok, cada vez que Raquel me pregunte eso es porque Raquel ya sabe de lo que quiere hablar y nada más necesita que uno la centre para conversar del tema. Sí. Impresionante. Yo no sé, a mí me encanta este tema, me encanta. Dime una cosa, cuando a ti te diagnostican formalmente, ¿hizo algún cambio en tu vida ese diagnóstico? A ver, yo también entender que es un diagnóstico con 17 años, que es bastante tarde, para mí fue una tranquilidad. Porque siempre había, ¿cómo decirlo? Siempre me había sentido muy diferente al resto y muy rara. Como que no terminaba de encajar. Y el tener y recibir el diagnóstico de autismo fue pensar de, vale, no es que sea rara ni que haya nada mal conmigo, es que soy autista. Ya. ¿Cómo lo tomó tu familia, tus padres? A ver. Mi madre, bien. Mi padre, al principio sí le costó un poco, pero porque se identificaba bastante conmigo. Ah, entonces capaz también tiene autismo. A ver, yo les he dicho varias veces que se lo mire. Mi madre también debería mirárselo. Realmente la mayoría de personas de mi familia, también extendida, deberían mirárselo. Pero bueno. O sea, ¿sabes qué pasa? Hoy por hoy hay hay genes, ¿ok? Sí. Relacionados al autismo. Y sí hay un porcentaje de personas con autismo que es genético, pero más y más están habiendo personas con autismo que no tienen genes relacionados y realmente es ambiental. Tú, a lo largo de tus 21 años, la parte gastrointestinal, la alimentación, toda esa parte orgánica, ¿alguien te la ha visto? ¿Te ha interesado? ¿Le ves relevancia? Yo tengo colon irritable y aparte tengo endometriosis. Por lo cual, todo intestinal es bastante jajas. De hecho, el tema del colon irritable quizás me lo retiran por endometriosis. No sé si sabes qué es la endometriosis. Sí, hay mucha gente sí. que no sabe. Vale, bien. ¿Puedes explicar? Bueno, la endometriosis es un... Vale. Mira, Tiene que ver con el útero. Que tengo aquí, con las que estoy haciendo steaming. Si esto es el útero, ahí está la parte externa, que es un músculo, y la parte interna, que durante el ciclo menstrual se va engrosando, que eso se llama endometrio. Entonces esto, cuando te baja la menstruación, se cae, se desprende, se cae, y es lo que conocemos como regla. Ya. Entonces, en las personas que tenemos endometriosis, nos crece este tejido, el tejido endometrioso, por fuera del útero, o en general por toda la cavidad abdominal, o más en casos bastante más graves. Se ha cortado. Sí, ahora estoy contigo. Ok, y la parte intestinal, lo que tiene que ver... ¿Me escuchas? Sí. Ok, la parte intestinal, la inflamación, ¿es algo que has visto?
Es que por la endometriosis tengo todo bastante inflamado. Me lo han diagnosticado hace poco y aún tienen que ver el alcance, pero de hecho por ejemplo, lactosa no puedo tomar porque me provoca inflamación. Esto por la endometriosis. Y fibra. Cuando tú has sentido desde chiquita que hay ciertos alimentos que te pueden hacer mal. Desde que me bajó la regla. Por lo de la endometriosis. O sea, tengo bastantes problemas de intestinales, de eso y demás por la endometriosis. De digestión. Luego, aparte, por tema autismo y sensibilidades, hay muchos alimentos que la mejor forma que se me ocurre de explicar es que mi cerebro no procesa como comida. Ok, explícamelo, como mejor puedas. Vale, ¿sabes que las personas autistas somos bastante conocidas por ser bastante selectivos con la comida? En mi caso, no aguanto cosas blandas, como por ejemplo podría ser un puré, no puedo. Y depende de las combinaciones de colores en la comida. Todo tiene que seguir más o menos una gama cromática. Si no sigue esas normas, simplemente mi cerebro lo interpreta como si fuera, por decirte algo, papel o una piedra o lo que sea. No soy capaz de comérmelo, de hecho se me quita el hambre y si me lo meto en la boca vomito, porque simplemente no lo interpreto como comida. Muy interesante lo que estás diciendo, porque pasa, ¿ok? Que muchas personas con autismo tienen mucha inflamación intestinal que causa que no quieran comer muchas cosas. Raquel tenía 13 años comiendo más de 4 alimentos máximo. Y le encontramos acidez, reflujo, gastritis. ¿Me escuchas? ¿Estás conmigo? Hello. Se te ha cortado cuando has dicho Raquel tenía 14 años. Ajá. A Raquel, a los 14 años, solamente comía 4 alimentos. Y ella, le encontramos gastritis, acidez muy aguda, problemas en el microbioma intestinal. Y cuando empezamos a resolver esos problemas, Raquel empezó a comer de todo. Entonces, mira cómo es la vida, que los alimentos que se parecen en color tienden a tener microbiomas parecidos, bichitos parecidos. Cuando un plato tiene todos los colores habidos y por haber, ¿verdad? Es un plato muy variado de microbioma. Entonces, muchas personas con autismo que no tienen un mundo diverso de bichitos intestinales, ¿okay? Que los necesitamos para llegar a una salud óptima, no aceptan estos alimentos como otras personas. Entonces, la ciencia sí, para que sepas, Ainhoa, está avanzando en que eventualmente, si tú te logras ver la parte intestinal, la parte del microbioma, posiblemente tú puedas empezar a comer cosas nuevas de manera diferente. ¿Has escuchado de esto antes? Lo había escuchado, pero yo normalmente lo que hago es que simplemente uso salsas para homogeneizar el color. O sea, tú has encontrado trucos. Sí. A mí me parece genial. Has encontrado trucos para poder alimentarte de una manera más variada. Sí. Qué impresionante. O hacer ¿qué otras cosas? Hamburguesas de verduras. Y tú misma te las escondes adentro. Sí, lo dicho, mientras la cosa sea cuando esté en el plato, mientras me lo estoy cocinando puede ser lo que sea. Por ejemplo, las que me gustan mucho son las hamburguesas de zanahoria rallada. O sea, muchas veces que, por ejemplo, hago arroz, no me sale el nombre, hago sopa o alguna cosa similar, que cuezo zanahoria, luego la rayo, le mezclo espinacas y depende como también le pongo queso, que dirás, diferentes colores, ahora verás. Luego la paso por la sartén y le pongo salsa de soja y con la salsa de soja todo queda marrón. Claro. Qué impresionante cómo tú has logrado, pues, adaptarte, ¿verdad?, a este mundo. ¿Qué retos tú dirías hoy que las personas con autismo están pasando en la sociedad? Mira, y uno de los retos que me estoy encontrando, aunque ahora más bien me encontré, fue cuando llegué a la universidad, en el entorno en el que estaba nuevo. Al decir que soy autista, la gente ya asume que se me da mal comunicarme, que se me da mal socializar, que no entiendo las cosas, cuando muchas veces no es así.
Sí que tengo mis dificultades y demás, pero suelen ser cosas más puntuales que no una constante, al menos en mi caso. Y me he encontrado mucho Claro. yo por ejemplo, yo en la universidad con mis compañeros del consejo de estudiantes, que estoy en el consejo de estudiantes, organizamos congresos, organizamos eventos. De hecho, de ahí me vienen los premios de organizar y divulgar sobre las tecnologías. De hecho, organizo charlas, esto con otro compañero que se llama Albert. Organizamos charlas mensuales sobre divulgación de tecnologías. Y tú me ves, y te Ujú. estoy explicando esto de que puedo hacerlo, pero tú sabes lo que me ha costado convencer a las demás personas de que puedo hacerlo, de que me puedo comunicar, de que puedo trabajar en equipo, porque en la mayoría de casos, a ver, que no todas las personas, y realmente ha sido un poco minoría las personas que me he encontrado así, pero eran personas que me han puesto bastantes trabas. Pero Te subestiman. sí, ya directamente me subestiman, no me dejan hacer y están más pendientes de lo que estoy haciendo porque ya asumen que lo voy a hacer mal. Ya asumen que no lo sé. Wow. Dios mío. ¿Y tus padres cómo te han ayudado en ese proceso? Mis padres, como he dicho, mi familia es bastante autista en general, por lo cual lo han entendido bastante bien. De hecho, lo quería explicar antes, yo tengo uno de mis abuelos empezó a hablar con 4 años, que su familia se pensaba que era mudo y demás, y no, es que habló con 4 años porque vio pasar un tren y dijo, por ahí va el tren va muy rápido. Que sus padres Ya, casi lo matan porque se gastaron un dineral. Claro, en ese entonces no, el concepto de autismo no existía. Más por supuesto. en eso, porque estaban en zona rural. Se habían gastado mucho dinero yendo a médicos, especialistas y demás, y le habían dicho que el niño era mudo. Y al final, pues Y no. pero me han contado 1000 veces la frase de que, que el tren va muy rápido, y ahí empezó a hablar. Eh, luego Impresionante. mi, luego tengo mi otro abuelo, mira, yo solo te diré que a mí y a mis primos, mi hermana y demás, lo que hacían, o sea, su pasatiempo con nosotros era llevarnos por su patio y decirnos los nombres de todas las plantas que tenía. Ujú. O sea, que tenía como si fuera Sí, mi perfil con sus un interés plantas. profundo. Sí, Un en hiper- sus plantas. ¿No? ¿Y tu hermana tiene autismo o es Es neurotípica? neurotípica. ¿Y cómo es esa relación? Muy buena. O sea, me la quiero mucho. Mi hermana ahora tiene 16 años. Se llama Andrea. De verdad, es un amor. A ver, obviamente como hermanas me he discutido bastante con ella, la convivencia y tal. Pero ahora que estoy viviendo sola se la extraña. Me ha ayudado mucho y curiosamente nos llevamos 6 años. Pero muchas veces le he preguntado el tema emocional de, oye, mira, me ha pasado esa situación con mis amigas y no acabo de entender qué ha pasado. ¿Me lo puedes explicar? Y muchas veces me lo explicaba. Cuando eran El situaciones que sar- entendía, que a veces por la edad se le iban de de las manos. entendimiento. El sarcasmo, por ejemplo, ¿lo entiendes o te cuesta? Depende cómo, tiene que ser obvio, tiene que ser una persona que conozca cómo reacciona y cómo expresa el sarcasmo, porque cada persona lo hace de forma distinta. Tengo que entender bien el trasfondo de dónde está haciéndolo y obviamente cuando yo lo hago nadie lo entiende. Pero bueno, claro, porque capaz te sale de una manera, como la gente te verá muy auténtica a ti. No, o Sí, sea, de hecho normalmente es gracioso porque yo solo hablo y la gente se empieza a reír y entonces digo, ¡ay, qué guay! Estoy siendo graciosa, no sé por qué, pero voy a seguir. pasa con Raquel. O sea, Raquel simplemente dice las cosas. Yo tengo un video con Raquel que le digo, Raquel, ¿cuándo se rompió tu teléfono? Y me dice, cuando se cayó. Sí, Y millones de vistas. Le digo, yo me quedé como que, obviamente yo le estaba preguntando, o sea, ¿cómo? Pero ¿cuándo? O sea, sí, básicamente yo en mi cabeza le estoy preguntando qué le pasó al teléfono, pero la pregunta que hice, fue cuando, es literal, distinto. fue, claro, ¿cuándo se rompió? ¿Cuándo se cayó? Entonces, fue tan literal. La mayoría de las personas que ven ese video se ríen a otro nivel y, y es Raquel. O sea, y Raquel sabe que la gente le está pasando bien con ella, pero ella dice, ¿qué dije? No entendí por qué es chistoso, pero está bien, me gusta que la gente esté contenta.
O sea, sí. ¿qué De hecho, otras? Dime. también me pasa que cuando explico algo triste o que me enfada y demás, muchas veces tiro un poco por lo cómico, porque muchas veces la emoción que corresponde, o sea, yo normalmente mi emoción por defecto que me sale, sea lo que sea, es sonreír y reírme. Creo que se ha cortado. Ok. Ah, no, te estoy escuchando. ¿Se ha cortado? Vale, Yo perfecto. te Es escucho reírme y perfecto. sonreír. Entonces la gente muchas veces estoy contando algo muy enfadada, de algo que me ha molestado, la gente, ja, 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 qué graciosa, es que me encanta hablar contigo. Yo como, a ver, que soy enfadada, ¿eh? O sea, calma. ¿Y por qué crees que ríes cuando estás enfadada? Porque es la emoción que me sale. O sea, es mi Como defecto. los nervios. Sí, yo cuando estoy nerviosa lo que hago es reírme. Bueno, mucha gente Entonces, le pasa eso. sí, de hecho es gracioso porque mucha gente se piensa que soy una persona súper feliz y súper alegre, pero es que simplemente estoy nerviosa cuando interacciono. Entiendo. ¿Tú a qué edad empezaste a hablar? A los ¿A 2 tiempo años. o demoraste? Antes. Ah, fue hasta antes Antes. de, de un niño Sí. neurotípico. Sí, de hecho, una anécdota que le gusta mucho contar a mi madre es que ya a los 3 años hablaba bastante bien y bastante fluido y tenía bastante buena memoria. Y en la consulta del pediatra, los libros que tenían, pues también yo los tenía en casa y mi padre me los leía por la noche. Y me había memorizado hasta las pausas, cuándo pasar la página y demás. Entonces, pues leía los libros y la gente se asustaba de que una niña de 2, 3 años estuviera leyendo. Y esa misma memoria es la que te ayuda en tus carreras ahora, asumo, Sí, en la por lo genialidad de lo que que sea que estás haciendo. sí, cuando me interesa la materia, porque obviamente hay materias o sea, hay asignaturas que no me interesan tanto como otras. Y lo he notado bastante que las que me interesan tengo que estudiar la mitad, si no menos que mis compañeros. De hecho, de estas acabo haciendo de profe. Wow. Una pregunta. Tú teniendo un autismo tan funcional, incluso hasta arriba, o sea, tú, digamos, estás arriba del coeficiente intelectual de las personas neurotípicas. Es que no, ¿Cómo tú? cosa curiosa, Ajá, no tengo coeficiente dime. intelectual, ¿Cómo es que porque significa eso? que tengo más de 25 puntos de diferencia entre ítems, por lo cual no se puede hacer una media. Ah, yo no entiendo mucho de eso, pero digamos que eres más inteligente que las personas normales. Lo eres, ¿ok? Pongamos. O sea, ¿qué haces si ves a una persona con autismo severo o moderado? O sea, ya un autismo muy comprometido. ¿Tú también te puedes, o sea, ves a esa persona y la entiendes o es como si no tiene el mismo nivel de autismo que tú, no conectas? Es una muy buena pregunta y conecto en algunas partes y en otras no. Ok. Porque muchas veces las personas que tienen ese tipo de autismo que describes suelen tener más, o sea, suelen tener más cosas, más comorbilidades. Entonces, con esos aspectos no suelo poder empatizar tanto, pero sí que puedo empatizar con un poco con el resto de temas que van más ligados al autismo. Por ejemplo, sobre ¿Cómo todo el de qué? comidas, que es donde suelo acabar dando más consejos en los grupos. De uno es que mi hijo solo come galletas. Pues dale zanahorias crudas, que la textura es similar. Y Ujú. es en lo que más me Y suelo identificar. Luego también la forma de pensar, como hasta cierto punto, que a ver, que también normalmente esos casos suelen ser niños pequeños y dime tú si te identificas con un niño de 5 años. Que eso también a por veces no se tiene en supuesto. cuenta el tema de la edad, pero sí que puedo hacer el ejercicio mental de pensar en su edad, de cómo pensaba yo a su edad, e intentar ver y ponerme en su situación, eso obviamente. Pero ¿Qué también tener en cons- cuenta el tema de edad. claro, ¿qué consejo tú le darías bueno, a nosotros, los padres, que estamos con niños con autismo, que estamos tratando de, si yo tengo un adolescente en casa, ¿cómo yo puedo ser mejor mamá para esa niña? Una cosa que no se suele hablar es hablar de sexualidad. Ok. ¿Tu hija está pasando la pubertad? O sea, Ujú. no sé si lo habláis en casa, ¿no? Pero muchas familias al tener
personas o sea, al tener hijos autistas evitan el tema porque como que no lo van a entender, les va a llegar la edad. Su cuerpo, o sea, van a tener las hormonas, ¿sabes? Y está Por bien que se les dé supuesto. una explicación, más que nada porque aunque no sea un caso severo, por así decirlo, muchas veces las personas neurotípicas aprendéis el tema de sexualidad por los amigos, por lo que vais comentando y demás. Muchas veces esa situación no se da en personas Con- no autistas porque hay bastante discriminación y bastante bullying en los colegios. Por lo cual yo está lo, bien hablarlo sí, en casa y que la persona no tenga que, o sea, que no se haga como mucha gente, muchas adolescentes, esto en general lo recomiendo, que recurran a la pornografía, sino que tener un espacio en casa donde se pueda hablar, que se pueda explicar una cosa muy importante. Los cambios claro. en el Y, cuerpo, a mí me costó mucho todo el cambio de pubertad adulta. O sea, piensa que, o sea, al menos en chicas, de golpe creces 10 centímetros, como fue mi caso, te crecen las ujú, tetas, se te ensancha la cadera, te sale culo, pelos por todo el cuerpo, de golpe. A mí fue en un año, sí, 2 años. Y es wow. brutal. Y es algo de. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Es algo que considero que mucha gente no habla por tabú, por lo que sea, porque da cosa. Porque yo también me pongo como padre y, hostia, empezar una conversación sobre este tema con mis hijos tiene que ser vergonzoso, complicado, no sabes cómo abordar el tema, pero es muy importante. O sea, yo creo que eso es un muy buen consejo. Con Raquel y con muchos otros niños de esa edad, como todavía la madurez no la tiene, puede que las hormonas la tenga, pero no donde está su cabeza todavía. Entonces, sí, uno empieza con imágenes, empieza con el concepto de privado, Sí. público, uno con muchas fotos, videos de cosas sencillas, o sea, la menstruación, que poco a poco, yo trato, yo he hecho hasta podcast con sexólogas acá, porque yo no quiero Bien. que sea un tabú en mi casa. Lo que quiero es tomar a mi hija de manera individual y ver en qué etapa estás tú mental Sí. para ir dándote la información de una manera concreta y sin sentirse uno avergonzado, porque la vida es así. Pero Muy bien. yo quisiera también saber qué consejo tú me das a mí. Muchas mamás con niños con autismo que tenemos que llevarlos a terapias, que si la alimentación, Descansar. muchas veces no, metemos a los niños como si fueran muebles en lugares, ¿ok? Ay, a los 2 años lo diagnosticaron, tú vas aquí, y vamos, y cuando llega la adolescencia, que es lo que está pasando con Raquel, es cuando viene la voz y el voto de esa persona. O sea, ¿cómo honrar esa voz y voto, pero también ayudarlos a hacer lo que tienen que hacer? Yo quiero ahora ceder el voz y voto, quiero que mi hija lo tenga. ¿Cómo Vale. hacerlo? Eso, como Sin se haría, sobreprotegerla. como se haría con una persona. Ahí el problema es en que lo estáis viendo, o sea, estás viendo a tu hija como una persona autista. Mírala como una persona, mírala como una persona de. ¿Cuántos años tenía? Cuando la diagnosticaron, 2. No, ahora mismo. 16. Mírala como una persona de 16 años, como una chica de 16 años que tiene que empezar a tomar decisiones por su cuenta. Obviamente va a equivocarse y tu papel como madre es estar allí para cuando se equivoque. Tampoco la dejes errar excesivamente, que eso, por ejemplo, los padres lo soléis hacer. Muchas veces evaluáis mal y no nos dejáis tener esos pequeños errores, pero deja que se equivoque, deja que decida, deja que, si es algo que no lo va a afectar mucho a largo plazo, Uh-huh. deja Es que, tomar conciencia entonces sí, o sea, porque llevamos años con este chip en la cabeza de proteger, 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 exacto, ayudar, ayudar. Y llega un momento en el cual veo a esta niña, esta jovencita enfrente mío, que me llegó a decir, quiero que seas le digo, mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Que yo sea sobreprotectora o quieres ser libre? Y ella me dijo, quiero que seas un poco de las dos. Y es un balance que me cuesta porque a veces la veo y no quiero que se estrelle. Y claro, no es normal, no es igual Marcela y Raquel en mis ojos, porque toda la vida estuve sobreprotegiendo a una que yo veía más débil. O sea, ¿cómo cambiar ese chip? Es simplemente ver lo que tienes enfrente en vez de lo que te imaginaste, ¿cierto? exacto. Y sobre todo, dejar que la gente se estampe. O sea, tú como persona que me sacas unos cuantos años, ¿cuántos errores has cometido y todo lo que has aprendido de ellos?
Cuando Claro. sobreprotegemos, hacemos que nuestros hijos no sean capaces de cometer esos errores y aprender. Wow. Obviamente, lo Tú dicho, serías, no les sí, dejes, tú por ejemplo, dirías, Didi, perdón, perdón, es que, vale, claro, con el internet siempre va a haber este overlap. Dime, por sí, favor. está bien. Que obviamente cosas como, yo qué sé, dejar que tu hijo invierta todos sus ahorros en criptomonedas, que no es un mercado seguro de demás, ahí sí que dile, oye, ¿qué haces? Pero errores como, por ejemplo, llevar una ropa que no te acaba de gustar, que no le queda del todo bien, que la lleve y que vea. Yo me acuerdo Entiendo, perfecto. una prima de mi pareja, lo dijo el otro día, que ella me lo explicó, de que ella se compró una falda que era un poco corta cuando era adolescente. Entonces, su madre dijo, va, llévatela de fiesta. Y ella al salir de fiesta y ver que cada 2 por 3 se la tenía que estar bajando, que le era incómoda y demás, ya no se la puso más. Y que muchas veces, Entiendo. su madre no hubiera dicho que la siguiese, que no la llevase por cabezonería y por lo que fuese, la hubiera seguido llevando. Pero el hecho de que le Claro. dejase decidir y que viera a ella misma que no se sentía cómoda con esa ropa y que no le gustaba, Muy bien. Que sienten su propia piel, sus exacto, ganancias y sus errores. También, exacto. también, yo digo, también lo que ella pueda sentir como autoestima, porque yo siento que muchas veces le quitamos el autoestima tratando de hacer todo por ellos. ¿Tú Sí, dirías que estos son los errores que los papás cometemos? ¿Hay algún error más que me puedas advertir para no cometerlo? vale, errores. Cuando, Cosas o cosas que... Ujú. vale, es que son errores, o sea, tú piensas en lo que te molestaba que hiciera tu madre, no lo hagas. Pues resumidamente es Claro, ese. lo que pasa es que mi mamá a mí no me sobreprotegía. Ya, claro, eso también es problemático. Pero yo me acuerdo alguna O sea, conversación mi con mi mamá... madre de que me haga alguna Ujú. cosa y tal, y luego salir mi abuela y dice, pues no te quejabas tú cuando yo te hacía tal, cuando te hacía lo mismo. Y muchas veces es lo mismo. Claro, Muchas veces los padres os olvidasteis cuando erais los hijos. Y es es un poco de verdad, esto. es verdad. Voy a pensar muy bien en lo que estás diciendo. Lo voy a internalizar después de esta llamada porque, porque pienso que si hay algo que yo tengo diferente a mi mamá, Ujú. era que ella no vivía cada minuto de su vida preocupada por qué veo pasar con mi futuro. Mm. Y muchos de nosotros los papás vivimos en esa nube. Entonces si estoy tan preocupada del futuro, no voy a soltar el presente, no voy a vivir el Exacto. presente. Y es lo que hacemos mucho. ¿Tú has notado eso en diferentes... ¿Has tenido como contacto con otros padres, otras familias? Sí, que no dejan, y muchas veces que no dejan que su hijo se desarrolle y que desarrolle una independencia. Porque los protegen tanto que no les deja hacer. Yo, por ejemplo, a mí una cosa, bueno, que a todo el mundo le cuesta el tema de papeles administrativos, el ir al, yo qué sé, el pedir una beca. Ujú. Que eso es, tienes que informarte de dónde tienes que pedirla, tienes que ir o hacerlo por internet, prepararte los documentos y demás. Mi madre la primera sí que me ayudó, pero a partir de la segunda ya me... O sea, sí que me enseñó una vez, pero luego ya que fuera haciendo. Yo, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos una cosa que se llama tarjeta rosa, que es una tarjeta que Ujú. es para el transporte público para personas que tienen discapacidad o más de 65 años que les sale o tarifa reducida o gratuita, en mi caso gratuita. Mi madre me ayudó a hacer Ujú. los papeles la primera vez y el resto de veces me he encargado yo de pagarla y de pagarla cada año. Ella me ha dado la carta y me ha dicho, toma, aquí tienes la carta. Me lo he gestionado yo, he tenido que ir yo al sitio, pagarlo con mi tarjeta, con mi cuenta y un poco es eso, es dar haciendo. Enseñar y soltar. Sí, enseñar y soltar. O por ejemplo, si le cuesta ir al supermercado, que esto como los niños pequeños. Al principio lo acompañas, al principio le vas con el niño y le dices, mira, habla tú, pide tú las cosas, ir poco a poco y irlo soltando y ver cómo se va haciendo independiente y darle esas herramientas para que sea independiente. Y sobre Qué todo, belleza. pensar que va a ser independiente, porque muchas veces los padres, los mismos padres piensan que sus hijos nunca van a ser independientes y acaban no siendo independientes porque los padres tienen la idea de que no son independientes, no porque no puedan ser independientes. Que hay muchos casos, pero que muchas veces pasa eso.
claro, la sobreprotección, empezamos a hacer todo por ellos cuando ellos son más que capaces. Por eso yo siempre digo que cuando un hijo con autismo logra algo, por ejemplo, se logró bañar solo, más nadie tiene que bañarlo nunca jamás. O sea, el momento que mi hija Raquel aprende algo, ella tiene que ser dueña de lo que ella sabe. Entonces es algo que nosotros los padres soñamos con la independencia, pero constantemente se la robamos a nuestros hijos por ayudarlos, porque nos da lástima que algo se les haga difícil. Pero es que a todo el mundo la vida se le hace difícil en algún momento, ¿no crees? Sí, por ejemplo, no sé si te acordarás, la primera vez que tú fueses al supermercado sola con la lista de la compra. A que se te hizo difícil y es algo que ahora haces constantemente. Es lo mismo. Totalmente. Tú mencionaste hace poco que la parte sensorial, las luces, los sonidos, a ti te afectan. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿por qué te afectan? Dentro tuyo, ¿qué sientes? Es como que la sensación que yo tengo es que hay demasiada información. O que directamente que duele, que eso me pasa mucho con las luces muy intensas. Bueno, es que si tú me vieras yendo a comprar, normalmente voy con... Las luces de las neveras me molestan bastante, así que normalmente voy con luces con gafas de sol. Porque aparte, yo con el tema de la endometriosis, que no puedo comer lactosa, me tengo que leer todas las etiquetas. Y con las luces y demás, me acabo quedando mucho tiempo en la sección de neveras, que es lo que suele llevar de conservante lactosa. Luego también el ruido, los carritos. La gente, en general, trae mucho estímulo. Se mueve mucho, hablan mucho, hacen ruido al caminar, hacen ruido al moverse, la tela, o sea, el brazo caminando, pasando por la tela, todo eso es bastante ruido. Cuando hay una o dos personas no pasa mucho. Pero no hay mucho problema. Pero cuando vas ahora a punto a comprar aquí en un supermercado que tenemos, el Mercadona, es horrible. Y suelo ir con los cascos, suelo ir con los auriculares de insonorización, suelo ir preparada, digamos. Pero es que, claro, tengo que comprar. ¿Por qué tú crees que... ¿Por qué tú crees que tú puedes, por ejemplo, enfocarte... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Por qué tú crees que estando, por ejemplo, en este ambiente, tienes tu pinta uña y te puedes enfocar en él? Pero cuando estás en un ambiente de mucho ruido, no logras enfocarte en una sola cosa para aislar el resto. Vale. Metáfora sí que se me ocurre. Si tú vas a un lago que hay patos y hay dos patos, ¿a que te puedes centrar en un pato? Sí. Si ahora en el lago hay 1000 patos, se hace más complicado centrarse en ese pato. Hay mucha cosa, hay demasiadas cosas, que muchas veces soy capaz de centrarme en una cosa concreta, pero si encuentro un pato blanco en toda esa multitud de patos. Entiendo. Aquí en Barcelona los patos suelen ser de cuello... es que no sé cómo se dice en castellano, me lo sé en catalán. Los que tienen el cuello verde. Ajá, bellísimos. Sí. Entonces todo se confunde al final. Sí. Cada ruido, cada sonido, cada cosa visual. Entonces, claro, a ponerte los audífonos, bloqueas un poco el ruido para poder tolerar eso. O sea, tú conciertos, por ejemplo, no irías. O sea, un concierto de Taylor Swift. Sí que voy, de quién. Pero me voy con mis auriculares, porque lo que me pasa mucho es no es tanto el sonido, es la complejidad del sonido. Y muchas veces lo que me pasa en los estadios cerrados, o sea, los lugares donde se hacen cerrados los conciertos, es que hay mucho eco. Yo normalmente cuando voy a conciertos intento ir a lugares abiertos. Ya. Porque aquí en Barcelona se hacen bastante de conciertos en lugares abiertos y entonces allí no tengo tanto problema. Me pongo retirada, que a veces también me pongo la multitud y me pongo a bailar, depende cómo me dé. Claro, porque también es una pelada de 20 años y llega un momento en el cual una cosa tiene que ceder. Capaz Taylor Swift es el pato más precioso y te enfocas en ella y todo el resto se desvanece. Yo soy más de metal, pero sí. Ah, bueno, ok. De heavy metal. Pero sí, un poco. Yo digo Taylor Swift porque yo sé que es la que más de moda está ahorita, ¿no? Dime una cosa, ya para ir cerrando, si tú tuvieses una varita mágica para poder cambiar el mundo en algo, para que las personas con autismo estén más cómodas, más aceptadas, ¿qué harías?
comunicación y entendimiento, porque creo que es lo que falta, que esto lo noto, sobre todo en el área de psicología, psiquiatría y demás, que sí que está estudiado a nivel clínico, que está muy bien los estudios que se hicieron en su momento, pero veo poco coger a personas autistas y preguntarles cómo están, cuál es su experiencia. Que sí que entiendo que las personas que, por así decirlo, somos las que podemos explicarlo, no somos todos los casos, pero puede ayudar a entender el resto de casos. Y creo que 100%. falta eso, escuchar, introspección, también lo que te he dicho, el comprender que es que la persona autista se está expresando de forma distinta, porque muchas veces no es que no se esté expresando, porque muchos niños no verbales lo que pasa es que no hablan, que no son hablantes, pero sí que se comunican. Y asociamos mucho la comunicación con el habla. Pero es, por ejemplo, yo un ejercicio que recomiendo a muchos padres es pensar que su hijo es mudo, no que es autista, que es mudo. Y verán que su hijo se exprese, que su hijo se comunica, no de forma típica, pero que su hijo quizás les coge de la mano y les señala algo porque les resulta interesante. Eso es comunicarse. Qué interesante lo que acabas de decir. O sea, si vemos a nuestro hijo como mudo y no como autista, le damos la oportunidad a que se comunique de su manera, porque como ya sabes que eso no está en la mesa, exacto, de repente ves otras cosas, empiezan a florecer. Mira qué lindo consejo que acabas de dar. Imaginarnos que son mudos y no autistas y ver qué nos dicen a través de... Porque si no, siempre estamos esperando que suelte la palabra e ignoramos la parte no verbal de su comunicación. Siempre estamos a la expectativa de que hable e ignoramos la parte que ya nos están diciendo a través de sus gestos y emociones, brazos, cara. Exacto. Eres muy, muy espectacular, Ainhoa. De verdad, de todo corazón te agradezco. Sin duda, yo siempre cierro mi podcast diciendo que un diagnóstico no es un pronóstico. Sin duda, tú eres evidencia pura de que eso es cierto. Con todo lo que estás haciendo, logrando, los proyectos que tienes entre manos, los premios que has ganado, la carrera, la manera que sabes que eres diferente a otra persona y estás más que dispuesta a explicarle a esa persona y entender a esa persona. O sea, vamos a tener que hacer más podcast tú y yo, porque de esto vamos a invitar a las personas que nos escriban de qué quisieran que Ainhoa hable. ¿Qué les gustaría? Se te acaba de cortar. Ok, lo que estoy haciendo es invitando a las personas a que escriban en este podcast cosas que les gustaría que tú expliques. O sea, porque tú y yo podemos hacer 10,000 podcasts más. Yo encantada. Ya las personas ya saben que tú estás dispuesta a contestar preguntas, que estás dispuesta a darnos respuestas muy inteligentes y muy acertadas. Entonces yo invito a todas las personas que escriban en este podcast para hacer un próximo podcast contigo lleno de preguntas, okay, que digan, Ainhoa, yo quiero saber esto, yo quiero saber esto. Y hagamos otro con todas esas preguntas donde las personas pueden saciar sus curiosidades y podemos empezar a tener esta comunicación abierta de personas neurotípicas con personas con autismo, un diálogo abierto para que ese telefonito roto llegue con señal. ¿Qué te parece? ¿Te animas? Yo encantada. Bueno, te agradezco de todo corazón, Ainhoa, este hermoso capítulo. Recuerden, suscríbanse al canal, escriban aquí qué quieren que Ainhoa hable para el próximo. Situaciones, capaz, si tienes algo que te pasó con tu hijo, como yo he tenido miles de situaciones con Raquel, escríbenos. Vamos a poder hacer otro podcast ya dirigido a eso. Y si Ainhoa lo puede contestar y si ella puede dar una ventanita de qué posiblemente está pasando dentro de tu hijo, pues estoy segura que ella estuviese más que a la orden, ¿verdad? Gracias por tu disposición. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos.